Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 20 de julio, en este día domingo, queridos amigos, en que celebramos siempre nuestra propia fe como comunidad de una manera muy especial. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 18, del 1 al 10a. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré. Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día, alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol. Mientras traeré un bocado de pan para que recobren fuerzas antes de seguir, ya que han pasado junto a la casa de su siervo». Contestaron: «Bien, haz lo que dices». Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa, prepara 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas». Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisara de inmediato. Tomó también cuajada, leche y ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijo: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí en la tienda». Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo». Queridos amigos, ciertamente que aquí nos está hablando de la hospitalidad. Imagínense por el desierto, Abraham, un hombre hospitalario. Pero también aquí viene lo más interesante, Apealañan de Yara, hoy vota. Es como una prueba, ¿verdad?, que el Señor nos está haciendo. Y Abraham sacó 10 felicitados. Lleva. Hoy ya lleva hoy el que estaba debajo, dice, de la encina de Mambré, allí bajo el árbol, apenas en este día tan caluroso, le ve a estos 3 hombres, dice, frente a él. Enseguida lleva hombres que llegan con el calor, sudorosos, con los pies sucios, pero él les recibe, ¿verdad? Esta es la gran hospitalidad. Pero y esto quiere decir para nosotros el hecho de vivir en comunidad. Pero siempre es la comunidad que nos necesita. Abraham y busca, hace todo lo posible para complacer a estos hermanos que están llegando y están pasando por su casa, el hogar de Abraham. Pero ahí no termina, queridos amigos, porque la palabra de Dios después nos da a entender que toda buena acción hace que redunde en beneficio de la sociedad y de la comunidad. Cuando le dice la próxima, cuando nosotros pasemos, yo pase, uno de ellos le dice: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo». Justamente Sara era estéril, pero aquí está, queridos hermanos, la bendición. La yayaponos inapeiponá, catoeteñan de yara oipotá. Esta clase de personas y esta clase de familia, esta clase de sociedad es lo que queremos que continúe en la historia. Y por lo tanto, ya que ustedes son personas de bien, yo les bendigo. Y ustedes harán que continúe esta historia de bondad, esta historia de hospitalidad, justamente porque ustedes son capaces de ofrecer lo mejor a los demás. Queridos hermanos, ñamañamina, bateco bañandejina, tapalañan de generación oñez terminata. ¿Y por qué? Y porque somos personas egoístas, personas que no miran ni se dan cuenta la necesidad de los demás. Y entonces vamos acabando de a poquito. O somos personas como Abraham, que recibimos al que necesita, le damos todo lo que necesita y entonces recibimos la bendición del Señor para continuar con este estilo, este modelo de sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.